Y vamos a compartir. Muy bien. Bienvenidos a la clase del Pentateuco. Primera clase. Hoy tenemos clase de generalidades. Le quisiera pedir el favor a nuestra hermana Rosalba, si nos puede dirigir en oración, por favor. Amén, pastor. Padre bueno y santo que estás en los cielos, alabamos y bendecimos tu santísimo nombre. Te damos toda la gloria, el honor, la alabanza y la adoración a ti, mi Rey, porque tú eres santo, porque tú eres digno, porque tú eres el único que te lo mereces. Te damos gracias por este privilegio, Señor, de poder recibir estas clases tan importantes para nuestra vida espiritual, para nuestro trabajo en tu obra, Señor. Te pedimos que sea tu Santo Espíritu arrojándonos luz, dándonos entendimiento, sabiduría, inteligencia espiritual para poder captar y atesorar todas estas enseñanzas. Bendice al hermano Mario, bendice cada uno de mis hermanos, de mis hermanas, y ayúdanos, Señor, para que sea muy significativo el aprendizaje. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Y amén. Muchas gracias, mi hermana Rosalba. Muchas gracias. Como estábamos diciendo, el día de hoy vamos a tener generalidades del Pentateuco, empezando por la terminología. Entonces, la terminología con la cual se conocen estos primeros libros de la Biblia son Pentateuco en griego, Torá en hebreo, pero también se le llama la ley, libros de la ley, libros de Moisés o libros mosaicos, aunque los más conocidos, me atrevería a decir que es Torá y Pentateuco, aunque también podríamos decir que los libros de la ley también pueden incluirse ahí. Son los nombres posiblemente más comunes que se utilizan para hacer referencia a los 5 primeros libros de la Biblia. Penta, en griego, quiere decir 5. Entonces, en este caso estamos hablando como de 5 tratados, 5 escritos, los 5 primeros escritos de la Biblia. ¿Por qué es tan importante uno tener un conocimiento profundo de los 5 primeros libros? Porque es el principio. Sí, si yo no tengo un conocimiento del principio de las cosas, entonces voy a tener una brecha, voy a tener un fundamento que se puede estar tambaleando. Todo, absolutamente todo lo que está escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, no podemos dejar a un lado simplemente porque, digamos, me sirven más las cartas paulinas para dar una enseñanza a la congregación. Todo el consejo debe ser enseñado y para nosotros estos 5 libros, primeros libros, son supremamente importantes. Por lo tanto, desde este momento, yo les animo que sus devocionales diarios empiecen a través del Génesis en adelante, y en este mes larguito que vamos a tener clases, nuestros devocionales se basen en estos 5 libros, ¿verdad? Porque la idea no es simplemente que yo quede con el conocimiento de los 5 libros y la terminología y demás. No, lo importante es que yo vaya y tanto la parte teórica también vaya a la parte práctica. Entonces, siempre he insinuado, cuando he enseñado, que aquellos libros que estamos en ese momento estudiando son los libros que deben ser parte de mi devocional, del devocional familiar,
¿verdad? Y que es más, puede ser inclusive esas enseñanzas que usted empiece a llevar a su congregación. Entonces, la terminología Pentateuco, Torá o libros de la ley son aquellos nombres con los cuales conocemos o hemos escuchado estos primeros 5 libros de la Biblia, supremamente importantes. Muy bien, miremos qué es el Pentateuco. ¿Por qué estoy hablando del Pentateuco y no de la Torá? Porque fíjense que el Nuevo Testamento, discúlpenme, el Nuevo Testamento, acuérdense, fue escrito en griego. Por lo tanto, posiblemente para nosotros podría ser más común el término Pentateuco que el término la Torá. Entonces, miremos, ¿qué es el Pentateuco? Son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Cuáles son los primeros 5 libros de la Biblia? Génesis. ¿Qué más? Éxodo. Levítico. Números. Y, por último, Deuteronomio. Como yo les decía en una clase anterior, todos los libros se van entretejiendo el uno con el otro. Por lo tanto, yo en el momento de estudiar el Pentateuco, yo debo estar estudiando desde el Génesis hasta el Deuteronomio. Y si yo sigo después del Deuteronomio, me voy a dar cuenta que ya están al borde, están visualizando la tierra prometida, ¿verdad? ¿Y cuál es el siguiente libro que sigue el Deuteronomio? Josué, que es cuando ya entran a tomar la tierra prometida. Por eso la Biblia es como una gran colcha, ¿sí? La Biblia es como una gran colcha que se va entretejiendo el uno con el otro. Todos los libros tienen una relación el uno con el otro, a pesar de que fueron escritos por diferentes autores terrenales, pero tiene un solo verdaderamente autor, que es Dios Todopoderoso. Sí, toda la escritura es inspirada por Dios y aparte de eso es útil, ¿verdad? Entonces, ¿qué es el Pentateuco? Los 5 primeros libros de la Biblia. Cuando usted a alguien se le acerque también y le diga, hermano Walter, María Fernanda, Marcela, sí, le diga, bueno, y ese término del Pentateuco, ¿qué es eso? Nosotros con una forma muy sencilla, muy fácil de comprender, le podamos explicar a las personas y decirles, los 5 primeros libros de la Biblia son el Génesis, el Éxodo. Por ahí hay alguien que tiene, gracias, Levítico, Números, Deuteronomio. Ahora miremos esta ficha donde tenemos los libros, la abreviatura, su autor, fechas posibles, aproximadas. Acuérdense que bíblicamente yo no puedo dar una fecha exacta para que cuando usted y yo estemos enseñando, igualmente tengamos claridad de que yo no puedo estar dando fechas exactas, sino son aproximaciones. Aquí vemos los capítulos y la cantidad de versículos que cada uno de ellos tiene. El libro del Génesis tenemos la abreviatura de GN, su autor, que ahora más tarde vamos a ver todo este tipo de evidencias de por qué el autor es Moisés. Aproximadamente entre 1450 y 1410 antes de Jesucristo, 50 capítulos para 1533. Después tenemos el libro del Éxodo, escrito también por Moisés, aproximadamente en el mismo tiempo, 40 capítulos, 1213. Levítico, Moisés, fecha, 27 capítulos, 859 versículos. Libro de Números, NM, tenemos el mismo autor, tenemos unas fechas muy parecidas, 36 capítulos, 1288 versículos. Deuteronomio, DT, Moisés,
1450, 1410, 34 capítulos, 959 versículos. Todo esto para un total de 187, discúlpenme, 187 capítulos y un total de 5,852 versículos. Esto ya es algo como muy personal, pero uno nunca sabe quién se le puede arrimar de pronto a preguntarle, ¿y cuántos versículos tienen los 5 primeros libros de la Biblia? Ahí se lo dejo, de pronto sale en una de los talleres. Muy bien. El autor, por lo tanto, entonces, es Moisés. Es Moisés. Yo quisiera que ustedes abrieran, por favor, tengan ahí su Biblia, porque quiero pedirle a Heiner. Heiner, Dios te bendiga, mi hermano, bienvenido. Si puedes abrir tu micrófono y quisiera que leyeras, por favor, el libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Éxodo 27, 14. 17, 14. Ok, ya lo tengo. Gracias. Dios les bendiga. Le leo. Por favor, gracias, Heiner. Dice, y viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Mi hermanito, ¿Por qué te sientas tú solo Éxodo, y todo el pueblo está delante de ti Heiner, desde la mañana Éxodo, hasta la tarde? Éxodo 17, 14. El libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 14. Ahora sí estoy. Gracias. No te preocupes. Ok. Bien, dice. Y el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en el libro. Del Muy bien. todo. Sí, por Para memoria favor. en el libro. Del todo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo, hasta ahí Nisi. está muy bien, hasta ahí está muy bien, Heiner, muchas gracias. Entonces, fíjense lo que son las evidencias internas, es donde vemos que se nombra directamente a Moisés como la persona para escribir. Por favor, mi hermanita Flor, ¿me puede apagar el micrófono? Muchas gracias. No se preocupen, no se preocupen. Entonces, ¿qué es lo importante de estas evidencias internas? Que nos damos cuenta que el nombre de Moisés y directamente el Señor le está diciendo a Moisés que escriba. Miremos una vez más lo que estaba leyendo Heiner. Dice, y Jehová dijo a Moisés. Sí, ¿qué es lo que le dice? Le dice, escribe esto para memoria. Entonces esas son esas evidencias internas que están internas dentro del mismo texto y donde nos damos cuenta que el que le da el mandato es Dios mismo. Quisiera tener otra evidencia más y que alguno de ustedes, por favor, me busque Deuteronomio, el libro del Deuteronomio, capítulo 31, versículo 9, y del 9 me salta el 24. Y quisiera de una vez repartir alguien que me busque el libro de Josué, capítulo 1, versículo 7, y alguien más que me busque el libro de Jueces, capítulo 3, versículo 4. Muy bien, ¿quién me da Deuteronomio 31? Amén. Dice así, y escribió Moisés esta ley
y la dio a los sacerdotes hijos de Leví que llevaban el arca del pacto de Jehová y a todos los ancianos de Israel. Muy ¿Me bien. salto, me salto dónde? Al 24, por favor, mi hermana. Y cuando acabó Moisés de escribir las palabras de esta ley en un libro hasta concluirse, dio órdenes a Moisés y a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, diciendo: tomen este libro de la ley y ponedlo al lado del arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y esté allí por testigo contra ti. Muchas gracias. Fíjense esa evidencia, y cuando terminó de escribir, o sea que la autoría, en este caso nos estamos dando cuenta que el autor, tanto en el libro del Éxodo como en el libro del Deuteronomio, por estas evidencias internas, ya nos está mostrando que el autor es Moisés. Quisiera, por favor, poder que alguien me colabore con Josué 1:7, por favor. Dios les bendiga. Entonces dijo Adoni Beset, 70 reyes cortados los pulgares en sus... ¿Dónde Perdón, estás, no es Lisset? Perdón, es Josué 1:7, dice así. Josué 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella. Ahí está muy bien. ¿Conforme a qué? ¿Cómo dice ahí? ¿Conforme a qué? A toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Correcto. Acordémonos un poquito de la terminología que vimos en una de las diapositivas anteriores. Pentateuco, Torá, pero también la ley. Entonces, estas son esas evidencias internas que igualmente cuando usted está analizando un libro, cuando miremos hermenéutica, Dios mediante que yo pueda estar con ustedes, también vamos a darnos cuenta de lo importante que es buscar las evidencias internas y externas para comprobar la autoría, ¿sí? Por comprobar la autoría de esa persona. Muy bien, quisiera entonces irme para el Nuevo Testamento. Y si tenemos a Dios mismo, el Hijo, dando testimonio de estos libros, yo creo que es una evidencia con mucho peso. Yo quisiera que alguien, por favor, me colaborara con el Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículos 7 y 8, y otra persona me colabore también ahí mismo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 4, por favor. Mi hermana Yarlady. Dios le bendiga. San Mateo 19, 7 y 8 dijo. Dice, 19, 7 y 8. Sí, señor. Le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no era así. Amén. ¿Qué es lo que dice el Señor? ¿Qué es lo que dice? Que fue Moisés el que dio esa carta. O sea que él ya está haciendo referencia a estos primeros libros de la ley. ¿Escritos por quién? Por Moisés. Ahí vemos esas evidencias externas, ya no internas, sino externas. ¿Qué son externas? Otras personas diferentes hablando acerca de la autoría, del texto como tal, pero también mencionando al autor, que en este caso vuelve a ser Moisés. Por favor, alguien que me colabore con el libro, perdónenme, el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, versículo 4. Bendiciones. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Así es. Y esa ofrenda que ordenó Moisés, o más bien diría yo que ordenó el Señor a través de Moisés, son de esas ofrendas que vamos a estudiar
cuando estemos en el libro del Levítico. Entonces, así como existen evidencias internas, que las acabamos de ver, y existen también esas evidencias externas. Ambas son de mucho peso. Sí, ambas son de mucho peso. Yo les animo a ustedes que son estudiantes de la Biblia, así como todos nosotros, que cuando ustedes tengan una diapositiva o el módulo les esté mostrando estas diferentes referencias bíblicas, por favor, vayan a cada una de ellas, ¿sí? Y si es necesario, lea el contexto anterior y lea el contexto siguiente del versículo para que verdaderamente tengamos claridad. Vuelvo y les digo, importante que lo que ustedes están estudiando en este momento se vuelva en algo práctico, de que yo verdaderamente vaya a los textos, que yo vaya a cada uno de los libros y esté relacionando lo que yo estoy viendo en el módulo, lo que yo estoy leyendo, lo que yo estoy recibiendo a través de cada clase del Zoom, pero que yo realmente también vaya al texto. ¿Sí? Entonces, cada una de estas referencias bíblicas son supremamente importantes de también ir a revisar. ¿Hay testimonio de los apóstoles? También, claro que sí. En todos los libros de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento, ustedes vamos a encontrar muchas referencias que tienen que ver con la demostración de la autoría de Moisés del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia. Pero también hay algo más, que es la tradición de los ancianos o la tradición oral. Sí, esta es una tradición que viene de atrás, de muy atrás, donde los abuelitos le contaban a los papás les cuentan a los hijos todo lo que viene sucediendo. Y en el pueblo de Israel, esta tradición hasta el día de hoy, sí, hasta el día de hoy es muy firme. Entonces, qué importante es poder darnos cuenta que no solamente evidencias internas, no solamente evidencias externas, sino que estas cuentos o recuentos a través de la tradición oral o la tradición de los ancianos también. Entonces, la tradición desde el tiempo de Moisés hasta cerrar el canon del Nuevo Testamento, tanto judíos como cristianos hemos creído y seguiremos creyendo hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo que Moisés fue el autor de los 5 primeros libros de la Biblia. Llámele usted Torá, llámele usted libros de la ley, llámele usted libros mosaicos, llámele usted Pentateuco, que es importante que igualmente si alguien le viene a usted a hablar de los libros mosaicos, igualmente usted tenga conocimiento y diga, me está hablando del Pentateuco. Muy bien, continuemos. Miremos por encima, yo quisiera pedirle el favor a nuestro hermano Walter. Mi hermano Walter, bendiciones. Que me colabores leyendo esta diapositiva, por favor. Buenas noches para todos. Dios les bendiga. Es Amén, una muchas gracias. introducción general, dice así. Génesis es una introducción general de la historia del establecimiento de la teocracia y es indispensable para una comprensión correcta de ella. Este libro se divide en 2 grandes secciones. De capítulo 1, Al versículo 11. 11, la creación, Adán, Noé, Torre de Babel. Capítulo 12 al 49, la redención, los patriarcas. Muchas gracias. Espérame, no te me vayas. María Fernanda, ¿está ahí contigo? Claro que sí, pastor. Amén, pastor. Maravilloso. María Fernanda, por favor. Sí, señor, dice. Éxodo es una introducción especial a la presentación de la ley, puesto que relata la liberación de los hijos de Israel de la esclavitud en Egipto
y su viaje al monte de Sinaí. El pueblo de Israel no hubiera aceptado tales leyes si no hubiera visto los milagros que se efectuaron para dicha liberación. Posteriormente, lo que Moisés instituyó presupuso la existencia de un santuario como centro material y visible. La última parte de Éxodo, después de la promulgación de los 10 mandamientos y los preceptos en conexión con ellos, se ocupa de la construcción del tabernáculo y la consagración de los sacerdotes que ministraban en él. Maravilloso. Muchas gracias, María Fernanda. Entonces, aquí estamos hablando de algunas generalidades, ¿verdad? Del Génesis, como el establecimiento, a partir de ese capítulo 12, que el Señor llama a este hombre Abraham y le dice, voy a hacer de ti una gran nación. Ahí empieza ese sueño de Dios, ese sueño del Señor, a empezar a cuajar, digámoslo así, perdónenme la expresión, a empezar a dar forma a ese pueblo escogido que él estaba deseando. Debemos entender siempre, mis amados hermanos, que la Biblia es la historia de Dios. No es la historia de la humanidad en relación a Dios. No, es la historia de Dios en relación con la humanidad. Sí, el protagonista de la Biblia es Dios. Nosotros, por su gracia, su favor y su misericordia, nos permite ser coprotagonistas de esta historia. Entonces, cuando ya ingresemos la próxima semana a ver el libro del Génesis, entonces vamos a ver esos dos secciones grandes. Sí, la creación. Cómo Dios, de la nada, del desorden total, es el único que verdaderamente puede crear algo, y algo hermoso. Entonces vamos a ver Adán, Noé, el diluvio, la Torre de Babel. En la Torre de Babel, ¿qué sucede en Babel? Que ahí verdaderamente el Señor forma las diferentes lenguas, las diferentes idiomas. Sí, ahí es donde se forman los diferentes idiomas que conocemos hoy en día, ¿verdad? Y ya después del capítulo 12 en adelante, pues ya vemos cómo viene ese sueño del Señor a convertirse, a tomar forma. El Éxodo es ese libro esperanzador, ¿sí? Donde el Señor siempre estará presto a escuchar el clamor de su pueblo. Siempre estará presto. Y este es el momento donde Dios va en contra de los egipcios y en contra de toda esa idolatría que viene a través de la nación egipcia. Pero, ¿qué es lo que hace el Señor? En Éxodo los saca de la esclavitud. ¿Sí? Los saca de la esclavitud. Y quisiera irme a ver entonces qué sucede en Levítico. Y yo quisiera pedirle el favor a mi hermano Luis López. Amén. Mi hermanito. Bendiciones, mi hermano, gracias. Levítico es considerado el libro central del Pentateuco. Aquí se menciona la institución del sistema de sacrificio perteneciente al sacerdocio y también, en forma general, el cuerpo de ordenanzas entregado para su administración. Gracias, mi hermano Luis. No se me vaya, que todavía queda un poquito. En Éxodo, el Señor saca al pueblo de la esclavitud, y en Levítico, el Señor quiere sacar la esclavitud del pueblo. ¿Qué quiero decir con esto? Que es después de tantos años de usted estar bajo la esclavitud, bajo unas costumbres, por lo tanto las generaciones igualmente se enseñan a vivir dentro de esa idolatría de los egipcios. No era fácil,
No era fácil que ellos abandonaran esas prácticas. Sí, y eso sucede muchas veces con nosotros. Nosotros somos libres en Cristo Jesús, pero muchos de nosotros seguimos todavía amarrados, seguimos todavía encarcelados, seguimos todavía bajo la esclavitud de este mundo y no queremos salir de ahí. Sí, y no queremos salir de ahí. No quiero entrar en materia, pero si el Señor me hizo libre, yo debo coger esa libertad y verdaderamente tomarla y vivirla y renunciar a todo aquello de donde me sacó el Señor, ¿verdad? Entonces, por último, quiero pedirle el favor a Sharitza, perdóname Luis ya, a Sharitza para que todos tengamos, que nos lea por favor este libro, Números. Amén, Dios le bendiga. Número es un libro que indica el establecimiento del gobierno teocrático, el cual fue promulgado en el Sinaí y que servirán para que hicieran los arreglos necesarios para la marcha ordenada del pueblo hacia la tierra de Canaán. El libro luego procede a narrar las diferentes experiencias del pueblo en el desierto, junto con las crónicas de los campamentos establecidos y las nuevas ordenanzas según las necesidades. Muchas gracias. Muchas gracias, Sharitza. Muchas gracias. Números es un libro supremamente importante. Es un libro donde ya se empiezan a hacer esos preparativos. Sí, donde ya se empiezan a hacer esos preparativos para ir a tomar. Entonces, ahí hay dos censos. Ahí nos vamos a dar cuenta que hay dos censos. ¿Cuántos había aptos al comienzo y cuántos había aptos al final? ¿Para qué? Para poder ir a la guerra a tomar la tierra prometida. Sí, fíjense lo importante cómo se van entretejiendo todos los libros. Esto es importantísimo ver cómo el contexto del Éxodo finalizando, ¿verdad? Finalizando, si usted se pone a leer el libro del Génesis, usted sabe cuál es la última palabra que existe en el libro del Génesis. Éxodo. Dice Egipto. Sí, entonces después de eso viene todo este proceso de esclavitud en Éxodo. Y al final viene toda esta ordenanza de parte del Señor para edificar ¿qué? El tabernáculo, porque Él desea vivir en medio de su pueblo. Y así mismo sigue siendo hoy en día. Sí, el Señor quiere vivir en su hogar. El Señor quiere vivir en su corazón. Amén. Entonces, Levítico es como lo que decía yo la semana pasada. Levítico es toda nación necesita dos cosas para realmente ser una nación. ¿Qué necesita? Necesita un pedazo de tierra, ¿cierto? Porque si Colombia no tuviera esta tierra, pues realmente sería difícil para nosotros decir y que tenemos una patria. Pero aparte de eso, ¿qué más necesita una nación? Necesita leyes. Sí, necesita unas leyes sobre las cuales ellos tienen que regirse. Y estamos hablando de la institución como teocrática, ¿verdad? Sobre las normas, las ordenanzas y las leyes dictadas directamente de su grande majestad, de su majestad Dios eterno. Entonces, esas son dos situaciones y dos requisitos supremamente importantes. Y este libro de Números es donde ya estamos prácticamente terminando el conteo. Discúlpenme que de pronto me salió el perrito del vecino. Muy bien. Quisiera pedirle el favor, discúlpenme un momentico, yo miro por acá. A Darwin Villa. Darwin, ¿cómo estás? Dios te bendiga, mi hermano. Amén, pastor, bendiciones. ¿Quisieras, por favor, leernos esta diapositiva? Sí, claro. Dice Deuteronomio. Es un libro que contiene el último
y gran discurso de Moisés a los israelitas. En él entreteje un sumario de los preceptos ya dados, los cuales estaban dirigidos al pueblo en general, con ciertos cambios y adiciones de acuerdo con las nuevas características a las que quedarían sujetos en la tierra de Canaán. Los 3 discursos de Moisés al pueblo de Israel antes de ingresar a la tierra prometida estaba llena de promesas y compromisos que el pueblo deberían cumplir. Ellos iban a recibir una tierra condicionada a unos compromisos. Muchas gracias, mi hermano. Muchas gracias, Darwin. Muy bien. Entonces, en este libro, este es el libro donde ellos ya están en la frontera. Ellos ya están mirando la tierra prometida. Sí, ellos ya están ahí, están mirando la tierra prometida. Entonces, recordemos que Deuteronomio literalmente podría decirse la segunda ley, pero no es que el Señor haya dado una ley diferente, no. En este caso, lo que Dios está haciendo es, como dice aquí, recordarle a la nueva generación el sumario de los preceptos de la ley, de las ordenanzas que ya habían sido dadas anteriormente. ¿Sí? Para que tengamos claro en esto. Y son 3 discursos supremamente importantes que da Moisés al pueblo de Israel. ¿Antes de qué? De ingresar a la tierra. Sí, estaba llena de promesas, pero igualmente compromisos. Recuérdese que usted igualmente, igual que yo, el Señor nos tiene grandes promesas para su vida, pero también nosotros tenemos grandes compromisos delante del Señor. Muy bien, permítanme, yo paso aquí y paso acá. Este es el mapa del mundo geográfico, el mundo geográfico de esa época. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que muchos relatos bíblicos nos hablan de puntos geográficos, nos hablan de quién estaba reinando en ese momento, nos cuenta acerca de la parte social, económica, ¿verdad? Y esos son datos y detalles que nosotros no podemos dejar a un lado. Como les decía posiblemente al comienzo de esta clase, todo, absolutamente todo lo que está escrito en la Biblia es importante. Y yo le animo y le invito de hoy en adelante, si no lo ha hecho, de hoy en adelante, cada vez que en un relato, en una narración, en algún capítulo, en algún verso, ustedes encuentre un punto geográfico, un lugar que le están señalando y mostrando geográficamente. Es supremamente importante que usted en ese momento haga un alto, vaya al mapa y se ubique. Yo les quiero mostrar este mapa para que ustedes, cuando les envíe estas diapositivas a cada uno de ustedes saben perfectamente que estas diapositivas les pertenecen a ustedes, así como los módulos, esos ya son de ustedes. Ustedes tienen todo el derecho de utilizarlos en sus congregaciones, si es el caso de que quieran dar alguna enseñanza acerca de alguno de los libros, ustedes siéntanse con libertad de poder hacer uso de ellas. Pueden inclusive adjuntarle algo y si quieren quitarle algo, también puede ser. Esto ya es algo de ustedes, pero les quiero invitar que así mismo como está aquí, ustedes mañana o ahora más tarde, si todavía tienen ánimo, se sienten y analicen estos puntos de donde sale, mire, de donde sale aquí en el extremo derecho, abajo está Ur de los Caldeos y ahí vemos también cómo fue ese viaje, sí, de Abraham primero y después de Abraham, ¿verdad? Hasta llegar. Entonces, estos puntos geográficos
son supremamente importantes. Yo vuelvo y digo, nosotros no podemos descartar nada absolutamente de la Biblia, sí, no podemos descartarlo. Entonces, debemos también tener claridad de la parte política, sociopolítica, de lo que estaba sucediendo. Entonces, para usted poder comprender a quién iba dirigido los oyentes, los receptores, debemos también tener claridad de cómo era la distribución de la región, ¿sí? Y entonces se podría dividir de la siguiente manera. Galilea está hacia el norte. Yo le invito que ahora, después de que usted termine la clase, igualmente vaya y mire. Tenemos a Samaria, que se encontraba en el centro de Palestina, que en su tiempo se llamaba Filistea, de donde venían ¿qué? Los filisteos. Hoy en día, y los filisteos han sido siempre, recordemos en los textos bíblicos, ese grupo, esa nación que siempre ha estado en conflicto con Israel. Hoy en día lo estamos viendo. Sí, hoy estamos viendo cómo Israel está luchando contra un grupo que se llama el Hamas, que son de la parte de Filistea o de Palestina. Entonces los filisteos venían de Palestina, que se llamaba Filistea. Samaria, Judá, vivían entre las montañas y terreno seco, y algunos de sus territorios se hacían desérticos. Todo esto es supremamente importante para que usted y yo tengamos un entendimiento, sí, para que verdaderamente usted y yo podamos decir, estudié el capítulo. Ahora ahorita les voy a decir el Negev. Esta llega hasta la región del Sinaí, sí, o sea, por acá abajo del Sinaí en Egipto es una tierra y área desértica y poco habitada, ¿verdad? Entonces, continuemos. Ustedes saben que ese país pequeñito de Israel, sí, es un país pequeñito, pero es un país que es el pueblo escogido de Dios, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, las diferentes guerras que ha habido contra Israel, el Señor siempre se ha glorificado con ellos. El Señor se ha glorificado, y en este momento también vemos como el Señor hace la guerra a favor de sus hijos y de su pueblo escogido, Israel. Pero a través de la historia de Israel ha habido potencias políticas y militares muy importantes del Medio Oriente antiguo que han influenciado en esta región. Una de ellas, por supuesto, que Egipto, Asiria, Babilonia, Siria, Aram, Media y Persia, que también vemos los medopersas, ¿verdad? Los fenicios, Filistea o Palestina, también. ¿Tenemos quién? Amón, tenemos a Moab, tenemos a Edom y al reino de los hititas y Grecia. Estos son estas potencias políticas y militares que muchas veces el pueblo de Israel estuvo bajo el yugo de estas potencias militares y políticas. Y todo el tiempo que estaban bajo la presión de alguno de ellos, igualmente vemos cómo el pueblo sufría, cómo esas potencias, cómo la política en la parte militar golpeaba tanto al pueblo. Entonces, es de estudiar, es de fijarnos muy bien, y esto viene desde los 5 primeros libros de la Biblia, que usted y yo debemos sentarnos con paciencia, con tranquilidad, a estudiar, que no se nos pase nada, que si yo veo que en ese momento me están hablando de Babilonia, entonces yo voy al mapa y digo, bueno, ¿dónde está Babilonia? Sí, ¿quiénes eran los habitantes que estaban allá? ¿Qué poderío político, qué poderío social, militar
tenía y cómo estaba influenciando al pueblo de Dios. Muy bien, quise traerles como un mapa cronológico. Usted va a encontrar muchos mapas. Acuérdese que hablábamos de esto es la posible cronología, ¿verdad? Del Pentateuco. Volvamos a lo mismo, como les decía anteriormente. Las fechas son aproximaciones, ¿sí? Entonces les dejo este mapa también para que ustedes igualmente lo miren y empiecen igualmente a darse cuenta de cómo el Señor a través de todos estos años venía tejiendo el plan de salvación para la humanidad. Porque acuérdense que desde el Génesis en adelante, el Señor, con la caída del hombre, empezó a tramar y a entretejer el plan de redención y el plan de salvación para la humanidad. Muy bien. Y ya finalizando, para finalizar, tenemos estos dos hombres, Samuel Pagán y Pablo Hoff. Hombres muy estudiosos de la palabra del Señor, muy estudiosos de la palabra del Señor. En clases anteriores y para los que igualmente han llegado nuevos, aunque yo prefiero los libros de forma física, las Biblias y demás, también cuento con una biblioteca en PDF donde tengo ambos libros, estos dos libros que nos enseñan y nos ayudan a profundizar aún más. Acuérdense que la idea del Instituto Bíblico Cuadrangular no es solamente ir por el diploma. El diploma está muy bien, sí, pero lo importante aquí es que yo empiece a acercarme y a conocer al Dios de las Escrituras, a tener esa relación verdadera con el Dios de las Escrituras. Entonces, no nos quedemos solamente con lo que el Instituto Bíblico me da. No, vayamos más allá. Sí, el estudiante de la Biblia debe ser un excelentísimo lector. Y no solamente de la palabra de Dios, sino que hay autores. Y permítanme decirles que cuando nosotros proponemos autores es porque nosotros también ya los hemos leído y sabemos que lo que está escrito en estos libros es de bendición. ¿Sí? Entonces, si alguno de ustedes desea una copia de alguno de estos autores, Interpretación Eficaz y el Pentateuco de Pablo Hoff, con mucho gusto, con muchísimo gusto. Y también tengo muchas Biblias, de hecho, tengo muchas Biblias en físico, porque igual cuando usted y yo estudiamos, debemos tratar de tener varias versiones para un mejor comprensión, mejor entendimiento. Pero la idea del Instituto Bíblico también es llevarlos a ustedes a que creen ese hábito de investigación, ese hábito de lectura, ¿sí? No solamente de los textos bíblicos, sino de aquellos autores que nosotros les proponemos y que nosotros hacemos mención a través inclusive en los módulos. Ustedes se han dado cuenta que a veces se ponen las referencias. Sí, entonces volvámonos verdaderamente a esos lectores y estudiosos, sí, pero no porque quiero llenarme de conocimiento, no, sino que quiero acercarme y conocer más a ese Dios todopoderoso, a ese Dios lleno de amor y a ese plan de redención en el cual usted y yo ya estamos incluidos. Con esto dejo de compartir. Con esto dejo de compartir y